Buen día, les damos la bienvenida a este espacio de conversación sobre crisis climática, desplazamiento forzado y libertad de prensa en Centroamérica. El cambio climático impacta profundamente la vida en el planeta, exacerbando amenazas ambientales y teniendo repercusiones económicas y sociales significativas. En el caso de Centroamérica, los huracanes, incendios forestales y sequías, empeorados por prácticas extractivistas como la minería, la deforestación y la pesca ilegal, afectan a las comunidades más vulnerables. La falta de consulta previa y el afán de favorecer la inversión privada impactan a las comunidades donde se desarrollan proyectos de infraestructura o extractivos, destruyendo sus medios de vida. En este contexto, la libertad de prensa es esencial para informar a la población y apoyar la rendición de cuentas. Informar libremente sobre los factores y condiciones que expulsan a las personas de sus territorios y las respuestas que encuentran es vital para entender y medir el impacto de la crisis climática en Centroamérica. Nuevamente le damos la bienvenida. Esta es una conversación que es una continuación de la gira que Alianza Américas organizó en mayo de este año y en el que participaron estos tres periodistas que hoy nos acompañan. Este espacio nos permite actualizarnos sobre los más recientes eventos climáticos que ocurren en la región, como las fuertes lluvias en Guatemala y El Salvador este verano y la cúpula de calor en Honduras. Esta conversación es patrocinada con el apoyo de Latin America Working Group y Refugees International. Les recordamos que contamos con interpretación simultánea al inglés y para más información sobre la libertad de prensa y la situación de la justicia climática en el norte de Centroamérica y también para conocer nuestra propuesta de agenda de incidencia, les invitamos a que consulten estos documentos que están disponibles para ustedes. Así que, sin más que agregar, les damos las gracias por estar conectados y también cedemos la palabra a nuestra moderadora, la doctora Ana Patricia Rodríguez, para iniciar esta conversación. Adelante. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, buenos días, donde estén. Les damos la bienvenida a todos. Un placer estar aquí nuevamente con Alianza América y estos periodistas fabulosos que he tenido el privilegio de conocer anteriormente en su gira. Soy la profesora Ana Patricia Rodríguez, profesora en el Departamento de Español y Portugués y los estudios Latinx en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland College Park. Voy a ser la moderadora esta tarde o esta mañana, donde estén, donde vamos a tener una conversación sobre el cambio climático, el desplazamiento y la libertad de prensa independiente en Centroamérica. Les recuerdo que contamos con la interpretación simultánea del español-inglés. Para activarlo, hágale un clic en el icono del globo que debe estar por ahí en su pantalla, y escoja su idioma de preferencia, ¿sí? Okay. Bueno, ahora es un gran honor poder aquí presentar a estos periodistas que están acá con nosotros hoy día. En este espacio vamos a conversar hoy día con Elsa Coronado, periodista guatemalteca con raíces maya, quechí. Desde 2013 se dedica al periodismo de investigación. En 2017 empezó a publicar en Plaza Pública. Cubre temas de justicia, democracia, pueblos indígenas, cambio climático, fiscalización del gasto público y derechos humanos, entre tantos otros temas importantes. También contamos con la presencia de Marcia Perdomo, periodista hondureña. Trabaja por 2 años para la edición digital del diario El Heraldo desde el 2010. Bueno, y desde septiembre de 2020 trabaja con Criterio.hn, donde investiga y construye reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos en los pueblos indígenas, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. Y finalmente contamos con la presencia de Víctor Peña,
fotoperiodista, productor y videógrafo salvadoreño. Es coordinador de fotografía del periódico El Faro. Su trabajo ha girado en torno a la migración en Centroamérica, México y los Estados Unidos, a la violencia de pandillas, la corrupción política, las víctimas del conflicto armado en Guatemala y El Salvador y las violaciones a los derechos humanos. Bueno, un placer tenernos acá en este espacio con nosotros. Como ya escuchamos, la intersección entre el cambio climático y la libertad de prensa revela desafíos cruciales que nuestras sociedades enfrentan en un contexto democrático muy complejo. La libertad de prensa no es solo una herramienta política, sino que también esencial para garantizar nuestro derecho a la información y nuestra supervivencia. Am, Ahora, la dinámica que vamos a usar en este espacio, vamos a iniciar, bueno, después que cada uno presente, vamos a tener 3 rondas de preguntas, pero ahora le damos el paso a la primera persona, que creo que es Elsa, que va a presentar, ¿sí? Ok, bueno, adelante. Gracias, buenas tardes o buenos días. Gracias por tenernos acá de nuevo. Pues estuvimos participando en la gira en mayo y en aquella ocasión tuvimos la oportunidad de compartir con varias personas, incluso con estudiantes de la Universidad de Maryland, sobre la cobertura que hemos hecho en nuestros países y hablábamos de las coincidencias que podemos llegar a tener sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo quisiera mostrar muy rápidamente unas cuantas imágenes que me van a ayudar a hablar acerca de lo que se vive en Guatemala, ¿no? En Guatemala, en el área que yo he estado dando cobertura es sobre cambio climático. Y los efectos que tiene sobre la seguridad alimentaria de las personas, pero también sobre su seguridad física, porque muchas de estas personas, esta postal me encanta porque muestra a la familia de don Guillermo Chiquín. Él vive en el área de Panzós, Alta Verapaz, es un municipio al norte del país, de población quechí, precisamente. Y una de las cosas que quisiera contarles es que ellos viven literalmente del maíz. Ese es su principal alimento, es su forma de vida. Para ellos tener un terreno donde sembrar es lo más importante y lamentablemente desde 2020, cuando ocurrieron las tormentas ETA e IOTA, estuvimos viendo que el río Polochic, se desvía hacia sus terrenos, los terrenos donde cultivan. Entonces, lugares en donde ellos tenían la posibilidad de sembrar 2 o 3 veces al año, pues definitivamente ya no les rinde la tierra y por lo tanto tienen menos posibilidades de tener alimentos durante todo el año. Por lo general, ellos hablan de que hay una época de falta de alimentos. Eso ocurre todos los años, pero se intensifica debido a que estas lluvias extremas han provocado que el río Polochic se desvíe más fácilmente sobre los terrenos. Entonces, hay amenazas medioambientales muy fuertes, pero potenciadas principalmente por condiciones de vulnerabilidad que ellos ya tenían, ¿verdad? Que son históricas, que es la pobreza extrema, lo cual los lleva a estar siempre en aparecer en los mapas de desnutrición del país. Adicional a esto, pues muchas de estas poblaciones no pueden quedarse varadas esperando a que alguien les apoye, ¿no? Entonces ellos se movilizan, hacen una migración interna hacia las fincas. Esta es una típica vivienda en el área del Polo Chic, que es un área muy calurosa. Estoy hablando de un área húmeda, 38 grados centígrados. Y en condiciones preocupantes, ¿verdad? Pisos de tierra, sin servicios básicos. Todas las familias participan en los procesos de siembra y de cosecha. El reservar sus alimentos, pues de esa manera es como los reservan. Y finalmente cuando llegan las inundaciones, por eso verán que están sobre unos pequeños pilotes, es porque ellos necesitan que ese alimento esté resguardado lo más posible. Cuando las tormentas llegan y el agua del río les inunda hasta las viviendas, ellos tienen que colgarlo todo y esa es la única forma en que podrán resguardar los alimentos. Muchas de estas familias le temen a este río
hay miedo porque si llueve muy fuerte por 3 o 4 días, eso implicará que el río Polochic suba su nivel. Y muchas de las comunidades están obligadas a cruzar el río para poder salir y estar en un lugar a salvo, ¿no? Entonces, yo visité de nuevo estas comunidades en junio pasado y encontré, por ejemplo, historias de personas que me decían que este edificio que ustedes ven a la izquierda de su pantalla es el lugar en donde ellos podían refugiarse, por ejemplo. Y cuando llovía mucho, ¿no? Y que recordaban con claridad que a la altura de 2,5 metros que ocupa las bases de este edificio, llegó el agua para las tormentas Eta e Iota. Y desde ahí tuvieron que salir en balsas, ¿no? Cruzando muchos kilómetros hasta llegar a un lugar a salvo. Entonces, escuchar que son sobrevivientes de ese tipo de tragedias es impactante, pero más es impactante que su condición no cambie en el tiempo. Entonces, pienso que este tipo de reportajes, que es el último que hice en junio, nos muestra, ¿verdad? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuáles son los daños que ellos están acumulando a través de la historia? Y que tenemos una institucionalidad que no alcanza para que ellos puedan encontrar una solución a su problemática. En estos lugares, como les decía, no hay acceso a servicios básicos, el agua es de difícil acceso y cuando las inundaciones llegan a cubrir todo, colapsan los pocos pozos de agua que tienen. Este año, además del temor a las lluvias, que ya estamos en época lluviosa en Guatemala, vienen arrastrando consecuencias de la época seca, que se extendió hasta junio de este año, cuando ellos dependen de las lluvias también para sembrar, ¿no? Y el panorama, también contarles, pues que ante la falta de institucionalidad, pues hay una empresa de palma africana y al fondo se ve una franja de esa palma. Es la única que en algunas ocasiones puede apoyarles para gestionar, por ejemplo, que una máquina pueda aplanar terrenos que quedaron en malas condiciones después de una inundación o que les ayude a construir unos protectores a las orillas del río para evitar que el río se desborde sobre las viviendas. Em, entonces, hay una afectación constante acumulada en el tiempo. Este es el caso de un municipio en el país. En el país, en Guatemala, hay 340 municipios y yo acá les estoy contando solo de uno, que está también en una de las zonas en donde sus indicadores de desarrollo siempre resultan muy malos, ¿no? Porque el desarrollo no logra llegar a estos lugares. Me disculpo que al principio no inicié con la pregunta que van a estar contestando los periodistas y la dinámica en sí de esta conversación es que se van a dar una serie de 3 preguntas y cada persona va a contestar dando, ¿verdad?, su reportaje. Así que la primera pregunta que ya contestó Elsa, pero va a continuar Marcia y luego Víctor, es que a partir de sus reportajes, cómo registran am, que las amenazas medioambientales, cuáles son las amenazas ambientales que impactan en las comunidades, especialmente en términos de migración, seguridad alimentaria y acceso a recursos históricos. Y ya nos contó un poco, ¿verdad?, de la situación en Guatemala, Elsa. Así que ahora creo que seguimos, si recuerdo bien, con Marcia. Bien. Hola Ana Patricia, un gusto volver a compartir espacio contigo. No sé si pueden colocar las diapositivas e iniciar con el video. Les prometo que es corto. Bueno, en este video
podemos escuchar y ver lo que nos dicen desde los territorios, cómo viven las poblaciones, el avance de la industria extractiva en Honduras. Criterio.hn siempre, desde su fundación, siempre ha tenido debido a la corrupción, que muchos de esos proyectos extractivos han ingresado a Honduras, ha tenido a la vista tanto el extractivismo como el impacto que tiene, empeorando la situación del cambio climático en Honduras. Y eso porque se utilizan recursos hídricos, también se extrae minerales a cielo abierto, lo cual también impacta tanto en nuestras fuentes de agua como en la producción de alimentos. También se vulnerabiliza a estas comunidades porque no se les hace una consulta previa a que ingresen estas industrias a sus territorios, y lo que suelen llamar consultas simplemente es como les avisan de que ya finalmente va a haber empleos, pero no les dicen el impacto que va a tener la minería a cielo abierto dentro de sus fuentes de agua o incluso en la forma de vida que ellos han llevado. Entonces, lo que vemos con industria extractiva son los daños ambientales, daños a la producción en la producción agrícola. Incluso en Honduras la producción agrícola se ha venido abajo. Honduras ahora importa lechugas, tomates, la mayoría de Guatemala. Entonces, cuando hay un impacto en Guatemala, también lo sentimos en Honduras. Y en parte también se ha desacelerado la producción en Honduras por la falta de incentivos que hay. Las comunidades, al ver que no pueden producir, pasan dos cosas. Se desplazan a las ciudades del país o se quedan en los territorios. Y eso tiene dos consecuencias. Al venir al interior, a las ciudades del país, eso termina en migración hacia Estados Unidos, Guatemala, México, pero principalmente Estados Unidos, o quienes se quedaron en el territorio empiezan una lucha por salvaguardar su territorio y terminan siendo criminalizados, estigmatizados, judicializados por supuestamente usurpación, por cargos de usurpación en la mayoría de los casos, porque ellos están defendiendo el territorio que durante años ellos habían cultivado y bajo el que ellos habían vivido. Entonces, en el caso, por ejemplo, uno de los trabajos que presentamos por parte de Criterio fue Sede Próspera, el proyecto anarcocapitalista que se ha adueñado sigilosamente del 3% de Roatán, de la isla de Roatán en el Caribe hondureño. Y esta, bueno, tal cual, ellos tienen, es una ciudad modelo, con todas las implicaciones que tiene una ciudad modelo, que es la pérdida de la soberanía territorial. Muchas gracias, Ana Patricia. De nada, y ahora seguimos con Víctor. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí, Ana Patricia. Un gusto saludarte de nuevo. Gracias a los que están presentes hoy en esta sesión para hablar un poco de la región. Sobre tu pregunta, mira, yo creo que si hablamos en términos migratorios, históricamente en la región ha sido víctima, o decir, víctima y protagonista de un fenómeno que ha sido muy constante durante años por muchas razones, ¿no? Es decir, para mí, la migración es la que resume todas las crisis que vive la región, ¿no? Crisis de violencia, crisis económicas, crisis de falta de accesos o insumos básicos, crisis de desigualdad, ¿no? Que han sido provocadas, el conflicto armado mismo, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto una tendencia que tiene que ver precisamente con las condiciones climáticas en Centroamérica, ¿no? que han cambiado mucho, que han sido más amenazantes y que obviamente vienen a trastocar sobre todo
a las comunidades más vulnerables del país, es decir, en la región, pero en El Salvador en específico, trastocan justamente a las poblaciones que son más vulnerables y que han sufrido estos fenómenos anteriores, ¿no? Los mismos que fueron víctimas del conflicto armado, los mismos que fueron víctimas de la violencia de pandillas, los mismos que no han tenido acceso a mejores empleos, los mismos que viven en condiciones vulnerables, son los que son más afectados ahora mismo cuando el cambio o la crisis climática impacta más, ¿no? Entonces, a eso abonamos justamente, digamos, el desinterés que hay por parte del Estado ahora mismo en mitigar, ¿no?, estos problemas, sobre todo en las comunidades que más lo sufren. Antes en El Salvador había eh, como una articulación o una organización de las comunidades para prevenir algunos desastres, ¿no? El gobierno aniquiló, digamos, todo ese sistema y lo que hace ahora mismo es prácticamente tener ellos toda la concentración de la comunicación, de la mitigación. Y obviamente si estás trabajando desde una capital, no hay una reacción directa hacia las comunidades más remotas en el país, ¿no? Y antes los líderes comunitarios hacían este trabajo, lograban evacuar a la gente, y ahora nos enfrentamos a un gobierno que está queriendo ser muy protagonista de todas las situaciones, es decir, llevarse la bandera de triunfador en todo lo que ocurre. Y entonces hemos visto situaciones en El Salvador en las que no se logra controlar, por ejemplo, los riesgos a los que está expuesta la población, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, un gobierno más ocupado en difundir su estrategia de comunicación que en mitigar en realidad los problemas, ¿no? Y esto lo ves, por ejemplo, con casos en los que están simulando, ¿no?, la idea de reconstrucción que tienen los países en Japón o en China. No sé si alguien ha visto un video que circula muy rápido por ahí, con donde se dice, no, es que en Japón en 2 días lograron reconstruir un puente que se cayó debido a unas tormentas, ¿no? Y se ponen todo este tipo de publicidad. El gobierno, para simular esa efectividad, está usando esa técnica también, ¿no? Pero pueden tardarse meses en reparar un puente muy pequeño que se cayó en una comunidad, pero luego te lo difunden con toda su maquinaria como un trabajo que realizaron en 3 días, ¿no? Para solventar el problema que tiene la comunidad, ¿no? Pero lejos de esa propaganda, seguimos viendo casos en los que la gente pierde sus cosechas, casos en los que ha muerto gente en las recientes lluvias que tuvimos, casos en los que, digamos, la gente ha quedado más vulnerable de lo normal, pero que no se han resuelto, que siguen en el fondo ahí, que no se han resuelto y que no se logran mitigar porque estamos frente a una situación en la que las autoridades priorizan más todo el tema de propaganda. Muchas gracias, Víctor y Elsa y Marcia. Ahora seguimos con la segunda pregunta, pero antes de eso queremos animar al público, a los que están acá, que pongan ya sus preguntas en chat para poder responderlas al final de las preguntas que tenemos acá y las intervenciones de cada periodista. Así que, por favor, pongan sus preguntas en chat. La segunda pregunta que queremos un poco discutir es ¿qué barreras enfrentan los periodistas en Centroamérica al informar precisamente sobre los impactos del cambio climático y la degradación medioambiental? Y también si pudieran responder y hablar un poco de cómo se puede fortalecer la libertad de prensa en sus respectivos países. Gracias.
Voy a comenzar. Mientras les platico, les voy a publicar o voy a presentar este video que hemos trabajado recientemente. Perdón el anuncio ahí. Pero digamos que hay diferentes razones para decir que hay dificultades hoy en día para poder hacer este tipo de coberturas. Una cosa importante es que en Guatemala, por ejemplo, tenemos dificultades de acceso a la información muchas veces, ¿verdad? Tenemos una ley que nos permite tener acceso a los datos a través de hacer solicitudes, pero muchas veces para entender este tipo de realidades o cuáles son las acciones gubernamentales en estas comunidades, a dónde pues los presupuestos deben estar distribuidos para realizar diferentes actividades como conservación de áreas forestales, manejo de cuencas, trabajos de infraestructura y desarrollo social. Muchas veces esa información está dispersa, ¿no? Y teníamos una cultura muy grande en el país de bloqueo de la información, ¿no? Nosotros cambiamos gobierno este año, pero todavía tenemos esas dificultades. En algunos lugares todavía quedan algunos encargados de transmitir información que no facilitan el acceso, ¿no? Entonces es una dificultad que hay que enfrentar, ¿no? Pero digamos que para nosotros es muy importante llegar a estas comunidades porque ellos incluso dicen que no tienen posibilidades de trasladar con su propia voz em, sus circunstancias en los organismos que deberían de escucharles. En Guatemala existe un sistema que se llama los consejos de desarrollo, que permite que las pequeñas comunidades puedan tener una participación en las discusiones de los alcaldes, ¿no? Las corporaciones municipales, y que esta voz se eleve en diferentes niveles hasta llegar a los gobernadores de los departamentos y luego a la mesa en donde están los funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Del gobierno central. Pero muchas de sus solicitudes no llegan a ese nivel. Entonces, por eso es que históricamente quedan con eh, los mismos problemas a lo largo de muchos años, ¿no? Que no tienen una carretera, que no tienen acceso a agua o que no se les ha atendido para que se les reubique, ¿no? En el área que yo les estoy exponiendo, que es el área de un área quechí en Alta Verapaz, que se llama Panzós, históricamente están atravesados por el conflicto de tierras, ¿no? Las poblaciones no tuvieron acceso a tierra. Ahí hay una historia muy grande de cómo esos territorios fueron cedidos, territorios fueron cedidos a personas extranjeras para que pudieran producir en esas tierras. Pero las poblaciones pequeñas y originarias no quedaron con propiedad. Entonces, eso también ha sido difícil cubrir, ¿no? Históricamente. Em, pero digamos que esperamos o confiamos todavía que las circunstancias puedan cambiar, ¿no? Que se nos abran los espacios para obtener información, que también haya tolerancia de parte de los gobiernos respecto a cualquier cuestionamiento que se haga, ¿no? Muchas veces ellos esperan que sean noticias solo positivas respecto de lo que hacen. Y a casi 7 meses del actual gobierno, pues tienen que comprender que nuestro trabajo es poner la mirada sobre lo que a ellos les toca que hacer o que cumplir, ¿no? Eh, y no siempre reciben con buen ánimo los cuestionamientos, ¿no? Entonces eso es un desafío para ejercer nuestra labor, pero igualmente nosotros no estamos solo para observar el eficiente trabajo que puedan estar haciendo o reportar que les dejaron una gran deuda del gobierno anterior, sino para ver qué van a hacer con el cargo que hoy ocupan, en la posición en la que se encuentran, para atender las problemáticas que pues desde el periodismo estamos presentando y que pues lamentablemente no siempre están en la agenda de todos los medios, ¿no? Nosotros en Guatemala, por ejemplo, estamos en la cobertura actual de la elección de magistrados. El sector justicia fue cooptado también. Entonces eso ha sido una debilidad muy grande, ¿no?
y ahí hay mucha tensión, pero mientras se está resolviendo eso, también tenemos que recordar que hay comunidades que están viviendo en condiciones críticas y que, por ejemplo, en nuestros países, una lluvia puede transformarse en un desastre. Y no porque el fenómeno natural lo provoque, sino por las condiciones en que estas comunidades han vivido históricamente. Entonces, ¿qué se espera de las autoridades? Pues que es de donde generalmente tenemos los bloqueos de información, o históricamente así sucede, pues que sean abiertos, ¿no? Que compartan los datos, que vean al periodismo como el aliado para trasladar la información de lo que está sucediendo. Estas personas tienen voz por sí mismas. Lamentablemente no se les escucha y en muchas ocasiones nosotros podemos ser ese medio para que sus historias tengan una divulgación más amplia, ¿sí? Pero como les vuelvo y repito a decir, en la actualidad, no estoy hablando solo como del presidente, hay diputados, hay alcaldes, gobernadores, funcionarios en instituciones, tenemos un estado grande y todos ellos cumplen un rol, ¿no? Y cada vez que alguno no quiere proveer información, pues ahí hay un bloqueo, ¿no? Y tenemos que poner atención sobre eso. Realizar este tipo de trabajos, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera contarles muy brevemente que realizar el periodismo requiere de mucho esfuerzo físico, emocional, pero económico también. O sea, ir a cubrir a estos lugares que están a 6, 7 horas de distancia de los lugares donde están nuestras oficinas, por ejemplo, requiere traslados, tiempo, no es sencillo, ¿no? Entonces, y también nosotros cuando llegamos a las comunidades, nos damos cuenta que ellos esperan algo más de nosotros. Bueno, y si yo le cuento todo esto que a mí me pasa, ¿qué me va a dar, verdad? ¿O qué me va a pasar a mí? Es un compromiso, una carga muy pesada que queda también sobre el periodista que hace esa cobertura, porque muchas veces nosotros no tenemos una respuesta para darles a ellos, ¿no? Entonces, en general, decirles que esperamos que las condiciones mejoren, pero todavía tiene que haber transformaciones muy grandes para que eso sea así, para que se nos permita seguir haciendo nuestro trabajo, cubrir esto y que también la percepción de la gente sea de entender, ¿no? Que cuando sacamos a luz un caso más de una población afectada, no es porque queramos hacerle daño a un gobierno, ¿verdad? Simplemente es que no podemos callar ante lo que es evidente. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Y si ahora Marcia nos podría contar un poco de las barreras que enfrentan los periodistas en Honduras. Gracias. Muchas gracias, Ana Patricia. Replico las palabras de Elsa. La misma situación se vive en Honduras y agrego a esto de que quienes llevan en Honduras usualmente matan al periodista. Las amenazas son pocas, pero lo principal es que los terminan matando. A eso agrego que quienes llevan más peligro son quienes están dentro de las comunidades. Esas son las personas que enfrentan más peligro porque son los que saben qué es lo que está ocurriendo dentro de las comunidades y a ellos es a los que amenazan y terminan asesinando. Repitiendo la parte de la ley de acceso a la información pública, porque Honduras sí tiene una ley de acceso a la información pública, pero el problema es que no se cumple a cabalidad y en temas ambientales las reservas de información en cuanto a temas ambientales han ido escalando y esto pasó en el gobierno anterior y pues está empeorando en este. Más adelante explicaré un caso en específico. Eso es un atropello a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, porque al no tener información, ¿qué es lo que vamos a informar? Hipótesis, presunciones. No tenemos información real de lo que está pasando con los proyectos extractivistas, de quiénes son las empresas que están explotando, quiénes sí tienen licencia, qué tipo de licencia tienen. Y un ejemplo claro es la construcción de un centro penitenciario en la isla del Cisne, en el Caribe hondureño,
que está a más de 250 kilómetros en Honduras, y esto es el gobierno actual emulando las políticas del presidente en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que se sabe ahorita de Islas del Cisne? El proyecto es cuestionado por la población en general, no solamente por el daño ambiental que va a provocar, sino porque además abre las puertas, como es por licitación, es compras directas, abre las puertas de par en par para la corrupción. El gobierno, por más que a la academia, grupos ambientalistas, científicos, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas se han pronunciado en contra, ellos se han metido entre ceja y ceja que esa es la solución al problema de seguridad. El proyecto, a partir del estudio de impacto ambiental terrestre que fue filtrado, se conoce que no es viable, y el gobierno ha sacado que se va a crear un centro biológico de monitoreo para disminuir, reducir el impacto y el daño ambiental, pero en esa zona hay especies endémicas y coendémicas. El daño está asegurado. Entonces, el tema de las Islas del Cisne es un claro ejemplo de cómo se reserva información, porque no quieren dar ni el monto de lo que se va a gastar, lo tienen bajo reserva. Y eso no les estamos diciendo que nos den los planos de la cárcel, no, son temáticas puntuales y ellos dicen que no porque está bajo reserva. Y son cosas que el público tiene que saber. Por ejemplo, mencionaban que no se va a decir quién va a ser la constructora encargada de la edificación, porque no quieren que los vayan a molestar. Ahí no se entendió si era para que los fueran a molestar los periodistas o que que maras y pandillas intenten obtener la información. Muchas gracias, Ana. Oh, perdón, gracias, Marcia, y ahora Víctor, si nos pudiera hablar sobre la situación en El Salvador. Gracias. Miren, la situación en El Salvador, pues, se ha vuelto mucho más compleja. Ya teníamos, digamos, esos comportamientos por parte del gobierno anterior, es decir, que estaba dirigido por la izquierda del país, que tenía indicios, ¿no?, de querer ocultar información, pero teníamos garantías, ¿no?, que había freno para estos comportamientos por parte de una sala constitucional. Los diputados también, desde su posición, peleaban justamente porque hubiera más transparencia. Pero a partir de que llegó el gobierno de Bukele, lo que sufrimos fue un bloqueo total de acceso a la información pública en todos los sentidos. ¿Sí? No solo en temas sobre proyectos medioambientales, no solo sobre temas que afectan o que tienen que ver con situación de crisis climática, sino, es decir, en la pandemia se bloqueó toda la información pública del Ministerio de Salud, ¿no?, donde no podemos saber exactamente cómo atacaron la pandemia, ocultaron información sobre las muertes por COVID-19, sobre las compras, porque decretaban un estado de emergencia donde parecía que no había un intermediario que supervisara todas las compras y todos los gastos que se hacían durante la pandemia. Entonces, lo que sabemos sobre lo que ejecuta el gobierno ahora mismo es nada, porque no hay un acceso a la información al que antes podríamos llegar. Entonces, digamos, el gobierno está bajo una lógica ahora mismo, es decir, créanme porque es mi plan, es decir, pero el gobierno quiere que confiemos en planes que desconocemos porque no tenemos una sola gota de información, ¿no? Y a eso abonado también de que si bien los funcionarios antes no querían ceder la información, había mucha gente, es decir, obviamente el trabajo periodístico se basa eso, en tener fuentes de donde puedes obtener la información, y también se lograba a partir de eso, ¿no? Pero ahora también lo que ha generado el comportamiento de este gobierno, que ahora es ilegal,
y que fue autoritario desde que empezó. Prácticamente también ha infundido miedo bajo la excusa del régimen de excepción, ¿no? Bajo la excusa de las armas, bajo la amenaza. Porque si bien hay problemas muy profundos en las comunidades de este país, mucha gente tiene miedo a hablarle a un periodista, o tiene miedo de aparecer, o tiene miedo de ser mencionado en una nota periodística, porque tiene miedo del régimen de excepción, ¿no? Tiene miedo que el gobierno tome esas represalias y vaya por ellos, los capture y luego los terminan acusando de asociaciones ilícitas o de grupos terroristas, porque eso es, digamos, el régimen de excepción ahora es una regla para todos los ciudadanos y todo el mundo tiene miedo de eso. Y ese, aunque no parezca, también es un tropiezo y es un bloqueo para los periodistas, porque cuesta obtener información desde las comunidades. Si bien es complicado desde los portales públicos y desde la obligación que tienen los funcionarios en rendir cuentas, es complicado ir a las comunidades y tratar de tener información porque todo el mundo está lleno de miedo. Entonces, en ese sentido, estamos frente a un gobierno que se está comportando, pero que creo que es una tendencia muy latinoamericana, ¿no? Donde, y lo vemos en casos en Europa también, con menos nivel, pero en Latinoamérica, parece que los funcionarios llegan al poder creyendo que son dueños de un país, ¿no? Y convencen de que tienen la razón y han generado esta tendencia de que los medios de comunicación o los periodistas somos dañinos para la sociedad, ¿no? Pero hay una lógica también. El gobierno de acá, el presidente mismo, es decir, tiene casi 6,5 millones de seguidores en Twitter o en X, ¿no? Como se llama ahora, ¿no? Y eso es más de la difusión que puede tener un medio de comunicación en El Salvador en esas plataformas, ¿no? Entonces, hay mayor alcance y eso hace que la verdad de él sea absoluta, porque ha trabajado por eso, ¿no? Por entender o hacer creer que la verdad de él es absoluta. Y esto, como decía Marcia, también se ha trasladado a países de la región, ¿no? Guatemala lo estaba implementando en el gobierno anterior, Honduras ha implementado casi esa copia y es un comportamiento muy hipócrita de los gobernantes, sobre todo la presidenta de Honduras, que luchó contra un presidente que se había reelegido de manera ilegal, pero ahora están teniendo las mismas prácticas, es decir, están replicando lo que criticaban o lo están aplicando o traicionando a sus mismos principios porque ellos criticaban esos comportamientos de Juan Orlando Hernández y se valieron de eso para tener credibilidad ante la población, pero con esas mismas herramientas están atacando a su población, están atacando a los periodistas y están implementando situaciones en las que cada vez es más complejo hacer periodismo, es decir, en la región, no solo por temas de cambio climático, ¿no? Sino en todos los sentidos. Aquí tenemos un régimen de excepción, había un plan control territorial del que nunca supimos nada porque mucha de esta información está bloqueada durante 7 años, ¿no? Entonces no podemos conocer exactamente cómo se financió la cárcel, el SECOT, no conocemos qué empresas la construyeron porque no hay un acceso. Obviamente sabemos que la construyeron ciertas empresas, pero porque también los periodistas hacen su trabajo, ¿no? De investigar por otros lados, entender por otras vías, pero está siendo complicado en todos los sentidos porque además hay una estrategia muy articulada en los países de la región en mandar un mensaje a la población de que los periodistas somos los que estamos dañando el desarrollo de las poblaciones. Entonces, y creo que eso va a ser mucho más fuerte hasta que haya una población más consciente de que los funcionarios les están mintiendo y les están mintiendo muy en grande. Bueno, muchas gracias, Víctor y Marcia y Elsa, por hablarnos de la represión y también los ataques que están experimentando, sufriendo los periodistas en sus respectivos países. Bueno, sabemos que ustedes en mayo anduvieron en una gira por acá en Washington
Y la pregunta ahora es, luego de andar en esa gira por Washington y de los múltiples intercambios que sostuvieron con este equipo de los miembros del Congreso, academia y la sociedad civil, si nos podrían compartir un poco con nosotros sus impresiones. Eh, Preguntas que tenemos es si perciben que hay un entendimiento sobre la situación en sus países y el rol de la prensa, y a la vez, ¿qué podemos hacer nosotros acá para que haya mayor involucramiento y un mejor entendimiento de lo que está pasando en Centroamérica? Así que comenzamos con Elsa y después seguimos con Marcia y Víctor. Gracias. Gracias. Pues bueno, la experiencia de estar en Washington y compartir con diferentes personas el trabajo que hemos hecho, a mí lo que me dejó claro es que no se conoce con claridad todo lo que vivimos en nuestros países, ¿no? Somos una región pequeña. En Guatemala, por ejemplo, hay solo 18 millones de personas, y digo solo, pues en comparación con otros territorios, pero en el nuestro, en ese espacio tan pequeño, em, confluyen muchas problemáticas, ¿no? Y cuando yo presentaba las imágenes, muchos quedaban sorprendidos de que algo así pudiera estar sucediendo. Parece que fuera otro continente y no un territorio en América. Así que encontré esas reacciones muy interesantes. A mi parecer, hace falta que estos contenidos se difundan mucho más. Tenemos un desafío, por supuesto, es que le hablamos a una población en español y en especial a personas que leen, ¿no? Porque aunque pues ya ven ustedes que nuestros reportajes son multimedia, están en fotografías, en videos, tenemos texto. Hoy en día tenemos también el asunto de las redes sociales, ¿no? Entonces hay un consumismo de contenido mucho más rápido. Y estos reportajes, la verdad es que están hechos para leer un poco más lento. Entonces, encontramos que uno de los desafíos es que más personas puedan leer, ¿no? Puedan leer textos largos. Em, Hacemos mucho trabajo como estrategias para que, digamos, también conozcan las redes sociales, pero no es como la historia completa, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia compartiendo estas cosas. También el tema es que hablamos mucho de cambio climático, ¿no? Y decimos, sí, es que la temperatura cambió, ahora hay mucho más calor, por ejemplo, o la época seca es mucho más larga, y lo hemos vivido en todo el mundo, ¿no? Hay todavía personas que rechazan la idea de que esto sea cambio climático. Los científicos pues ya lo confirman, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es recuperar esas historias y las plasmamos en estos reportajes. Entonces es muy interesante como muchas personas lo recibían, algunos con asombro, otros pues pensando que era muy difícil ver a personas en condiciones de pobreza extrema, como lo muestran las fotografías, ¿no? Que yo he compartido en mi caso. Em, y bueno, creo que lo que necesitamos hoy en día es sensibilizar a las personas a través de estos reportajes, porque al final el poder del ciudadano y de la ciudadanía en general es que puede exigir a las autoridades que tienen para que a través de los recursos que se asignan a la administración pública puedan hacer algo. ¿Sí? Y también en muchas ocasiones la voluntad de las personas se mueve, ¿no? La buena disposición de algunas personas a ayudar a sus semejantes. En el camino aquí no lo pude contar, pero en Guatemala también tenemos problemas, y lo mencionaba muy brevemente, de dificultades de personas que no tienen propiedad privada, ¿sí? Que son precisamente personas indígenas, y especialmente en esta región Quechí. Entonces, recuerdo que cuando estaba haciendo este reportaje en junio, también caímos a una comunidad que fue desalojada y que estaban viviendo bajo los árboles, sobre nylons, ¿no? Unas carpas hechas de nylon y durmiendo en el suelo. Cuando publicamos este reportaje, mucha gente se volcó a querer ayudar. Y en esa ocasión, sí debo reconocerlo, la autoridad competente hizo una visita de campo al lugar. Em, por supuesto que a mí lo que me daba pesar
por no decir otra palabra, es que se tardaran tanto, ¿no? Para llegar a un lugar y ver las condiciones de una población que estaba en una situación crítica y de emergencia humanitaria, ¿no? Y de hecho no ha cambiado la situación porque eso amerita respuestas más contundentes y además que sean integrales. Entonces, creo que sí nos ayuda mucho que los lectores, los que están dispuestos a leer, nos ayuden a compartir esos contenidos y muchas veces con sus propias opiniones sobre lo que perciben o las dudas que les quedan o las impresiones que tuvieron al tener acceso a uno de estos materiales. Y a quienes nos escuchan en el extranjero, bueno, fuera de Centroamérica, preocuparse también por lo que pasa en sus países, ¿verdad? Porque ahí dejaron ustedes a muchos de sus familiares, amigos, es su tierra, ¿no? Entonces, creo que sí es de interés que puedan saber qué es lo que ocurre. Sé que en el caso de los guatemaltecos, por ejemplo, hay un vínculo muy grande, ¿no? Y aquí lo reflejamos con todo el apoyo económico que le dan a sus familiares a través de las remesas. Así que parte de esas remesas terminan nutriendo el presupuesto nacional. Y de ese presupuesto nacional deberían salir fondos para atender a estas comunidades en algunas de sus necesidades. Y también para aclarar que estas comunidades se mueven, ellos actúan y trabajan, están bajo el sol, trabajando para su propia alimentación, pero también para buscar soluciones en la medida de lo que ellos pueden hacer. A mí me daba mucha tristeza cuando uno de los entrevistados me decía, es que nosotros no tenemos estudios, pero nos imaginamos que una solución a esto puede ser tal cosa, pero no tenemos cómo. No sabemos quién nos puede venir a hacer un estudio y que nos diga qué hacer. Pero ellos están ahí poniendo mano de obra, no quieren vivir en esas condiciones y no quieren perder la tierra en la que viven. Entonces tampoco es que sean personas acomodadas que no quieran hacer nada por su propia situación, ¿verdad? O su propia problemática. Gracias, Elsa. Y si Marcia nos cuenta de sus impresiones, por favor. Muchas gracias, Ana Patricia. Es interesante cómo somos tres países con fronteras definidas, pero nos abordan las mismas problemáticas. Creo que las problemáticas que enfrenta Estados Unidos para abordar estos asuntos ambientales son similares a las que hay en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, y creo que el resto de Latinoamérica, porque el argumento que se da cuando si bien hay mucha gente con mucho conocimiento tanto en Estados Unidos como en Honduras, el argumento que se esgrime cuando se aborda la temática es que se está en contra del desarrollo y las inversiones. Creo que olvidamos que el llamado desarrollo sin dignidad y sin justicia ambiental no es ganancia para la población. Y lo vemos reflejado cada vez que viene una tormenta, se inundan las cosechas o, en el mejor de los casos, mencionaba Elsa al inicio, en Tegucigalpa estuvo lloviendo, pero después de que llovía, era un calor terrible. El tema ambiental pasa desapercibido. Y mientras más distante esté uno de la región que está enfrentando las mayores consecuencias, más desapercibido pasa. La prensa también, tanto en Estados Unidos como en Honduras, no tiene una política informativa, o sea, una agenda para dar cobertura a este tipo de noticias y se basan solamente en, sí, el cambio climático. Pero, ¿qué está provocando el cambio climático? Veamos, hagamos un inventario de qué estamos haciendo para el cambio climático. Tampoco hay un proceso de formación en academia para periodistas para que aborden la noticia ambiental. E incluso también pasa en Honduras, que me imagino que también en Estados Unidos, que los propios dueños de los medios de comunicación, especialmente corporativos, están metidos en negocios, en empresas que tienen proyectos extractivos, como pasa aquí en Honduras. Entonces, se van a investigar ellos mismos, van a permitir que sus periodistas investiguen los proyectos extractivos por los que se están enriqueciendo y están despojando a comunidades enteras de agua, tierra. O sea, no pueden producir, no pueden tomar agua. No va a pasar. Hay un
caso que creo que Ana Patricia lo ha seguido bastante, que es el caso de la montaña de Carlos Escaleras Mejía. Es minería a cielo abierto, causa daños ambientales en el agua, y se tiene conocimiento de eso, pero se sigue empujando esa política de minería a cielo abierto. Y si bien puedo decir que recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la comunidad de Sabá, del municipio de Sabá, para que ya no haya minería en su municipio, que también es parte del Parque Nacional Carlos Escaleras, el daño que se ve en Tocoa y que se ve en Gualaco, Olancho, está ahí todavía. Entonces necesitamos no solamente de que se cancelen los proyectos, sino también cómo recuperar estas tierras que fueron dañadas y que se dan en reservas ambientales. Lo mismo aplica para recientemente, justamente por una mina de óxido de hierro que está siempre en el Parque Nacional de Carlos Escaleras, pero por Gualaco Lancho, hubo un derrame de óxido de hierro en un área protegida que está cerca del puerto de Castilla, en Colón. Y la fiscalía fue y en efecto dice de que sí, es un derrame por óxido de hierro, pero ok, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Ay, qué terrible. Bueno, ahora seguimos con Víctor, por favor. Yo creo que en la gira muchos han ubicado al país, sobre todo en los últimos años, por lo que ha significado un fenómeno como el presidente que tenemos, ¿no? Es decir, todos han prestado interés a la figura que hoy obviamente es un dictador a toda regla, porque desde el 1 de junio se consumó como tal, ¿no? Un presidente reelegido inconstitucionalmente, rompiendo todas las reglas democráticas, y eso ya había despertado mucho la atención en, en las instituciones en Estados Unidos, ¿no? Hay gente prestando mucha atención. El punto es que cuando vemos estas conversaciones, la gente conoce eso, el rompimiento democrático, conoce sobre la violación digamos, a las instituciones, al rompimiento o o la unificación de los poderes del Estado bajo el mando de una sola persona, pero no hay interés o hay mucho desconocimiento, sobre todo en los problemas fundamentales que tiene el país, ¿no? Es decir, se desconoce mucho sobre, digamos, si Estados Unidos intenta detener la migración de los países de la región hacia allá, pero se desconoce mucho sobre los presupuestos dirigidos a temas de salud y a educación. Eh, Obviamente, si tienes países que no están siendo educados con el mejor presupuesto, con los mejores programas, lo que vas a tener a futuro es una sociedad que no tiene alcance a otras cosas, como a empleos y a mejores condiciones, que son, digamos, las cosas que piden las entidades para que alguien pueda acceder a un empleo, por ejemplo. Pero hay desconocimiento desde esos problemas principales. Y el problema aquí es que puedes estar muy preocupado por la democracia, pero a la gente que no tiene dinero para comer al día a día, no le importa la democracia porque la desconoce. Es decir, la gente desconoce que Bukele rompió, digamos, todas las normas democráticas para llegar al poder. La gente desconoce que haya una sala constitucional. La gente desconoce, no sabe si existe. En las comunidades más vulnerables, la gente no sabe sobre los tres poderes del Estado. Y entonces los países allá intentan cuidar el tema democracia, las relaciones diplomáticas, pero basado solo en cosas que al final terminan interesando a los funcionarios, pero que no terminan
de beneficiar a la población que está, digamos, padeciendo todo lo que hay después de que rompes la institucionalidad, después de que rompes los poderes del Estado y que termina afectando a las comunidades. Yo creo que debería de haber mucho, sé que hay instituciones que están haciendo mucho trabajo por llegar a las comunidades, por entender estos problemas, pero que creo que se necesita más abordar el tema social, digamos, y lo que está ocurriendo de fondo en todas las comunidades, más allá de lo que hacen los funcionarios, porque obviamente los funcionarios, como el actual del actual gobierno, llegará un momento en que van a terminar empalagando, ¿no? Si podemos decir, el sabor de, o la sensación de la que tiene la gente de este gobierno o del presidente mismo cuando no haya respuestas a los principales problemas, ¿no? Van a ser un grupo de políticos más que pasó por el poder, van a ser van a tener la misma historia que han tenido los políticos de derecha y de izquierda en el país, van a ser odiados por la población. Y en ese juego y en esa discusión donde a las organizaciones, a las instituciones o a los países les importa más la democracia, es decir, vamos a seguir en estas discusiones y los problemas de fondo no van a ser atacados, porque parece que estamos valorando siempre los comportamientos democráticos del político de turno, pero los problemas más fundamentales siguen ahí. Pues. Entonces, El Salvador migraba en 1960, 1950, ¿no? Luego hubo un auge en el 80, luego un auge en la posguerra con el tema de pandillas, y ahora hay otro fenómeno migratorio porque lejos de vender como un país extraordinario, cool, promocionando los videos de la misma manzana del centro histórico todo el tiempo, el Salvador tiene problemas que no ha resuelto. Y entonces, si no entendemos todos los problemas fundamentales, vamos a seguir en esta misma historia 40 años después, con un político que haga peores o mejores cosas que las que estamos viendo ahora mismo. Ay, bueno, muchas gracias a los tres. Sí, es una conversación larga y tantas cosas que quedan pendientes y lastimosamente ya llegamos a la hora. Y pero no queríamos no responder algunas preguntas que han puesto el público y bueno, vamos a poder tal vez cubrir dos preguntas si alguno quiera contestar y nos disculpamos con el resto porque salieron un gran montón de muy buenas preguntas, o sea que sus conversaciones, ¿verdad? Nos dejaron con mucho que tenemos que pensar. Y la primera pregunta viene, o comentario viene de Vicky Gas, y dice ella, gracias a todos por este gran panel. Ustedes son muy valientes por su trabajo y por sacar a la luz que los gobiernos y la gente necesitan ver. Los tres países han tenido cambios significativos en el gobierno en los últimos años. En Honduras, la derrota y posterior detención y condena de un narcopresidente, la elección de Arévalo en la primavera de Guatemala y la reelección inconstitucional de Nayib Bukele. Y la pregunta que nos hace Vicky es, ¿cuál debería ser el papel de la comunidad diplomática hacia cada país, dadas los diferentes gobiernos? Y a los tres periodistas también pregunta, está la pregunta, ¿cuáles son los niveles de corrupción en sus gobiernos nacionales o locales que aumentan la cantidad de desastres? Son preguntas muy complicadas, pero si alguno quiera contestar aquí a la orden. Bueno, en mi caso, en el caso de Guatemala y de esta cobertura que yo he hecho, es increíble cómo un río, por ejemplo, puede causar tanto miedo en, en muchas familias, ¿no? Y un río que es necesario, ¿no? Y que es, nosotros siempre mencionamos las riquezas naturales y todo, pero luego hubo durante el tiempo de las tormentas y la pandemia que confluyeron las tormentas Eta y Iota más la pandemia de 2020
Y luego aquellos fondos destinados a obras se declararon también estados de calamidad, que en Guatemala esos funcionan para que las organizaciones puedan hacer ejecución de gastos sin mayores trámites, sino de forma ágil para atender emergencias, y de aquello no queda rastro, ¿no? Entonces, nos atraviesa la corrupción y muchos de esos casos no son investigados hoy en día, ¿verdad? Y ahí también hay otra cuestión, porque llegamos a la autoridad fiscal para pedir información sobre esos casos y no nos los proporcionan, ¿verdad? Entonces, esa es una dificultad muy grande. Y sobre la comunidad internacional, la verdad es que aquí hay, en Guatemala hay un desafío, ¿no? Porque luego se dividió todo. Eh, muchos tienen expectativas muy altas para que puedan ejercer presión, otros no esperan nada porque esos retiros de visa pues sí afectan, pero igual no terminan de ejercer una transformación. Al final yo creo que por la vía de los aportes que he visto que han hecho otras organizaciones con temas como financiando comunidades, tenemos instituciones que se dedican al tema de alimentos, desarrollo comunitario, etcétera, a lo mejor por ahí podría ser un apoyo. Hola, voy a dar mis 5 centavos sobre el tema. En Honduras, la corrupción es endémica. Bueno, en la región la corrupción es endémica y eso lo podemos ver en cómo gobiernos posterior al golpe de Estado, pero previo al actual de Xiomara Castro, concesionaron, bueno, sí, al narcotraficante que tenía, confeso, bueno, no confeso, pero ya está en Estados Unidos, con Orlando, o sea, concesionaron prácticamente todo el país. Si nos ponemos a buscar, más de la mitad del país está concesionado a empresas extractivas. Pero eso no quiere decir que va a ser la excusa que se va a utilizar para no actuar sobre la temática, y es eso lo que está diciendo actualmente el gobierno de Xiomara Castro. Sí, el país lo dejaron hasta el cuello, pero entonces, ¿qué estamos haciendo para solventar el problema? Otro asunto, con lo de las Islas del Cisne, queda claro de que con tal de aparentar que estamos solucionando el problema de seguridad, no les importa llevarse de encuentro una reserva natural. Dicen que no es reserva natural, pero documentos de 1991 y 1994 establecen que sí lo es, pero ellos mantienen de que no es reserva natural. Entonces, ¿cómo es este discurso de que sí vamos a cambiar, pero el gobierno anterior nos dejó amarrado todo, pero también estoy causando otros problemas? En cuanto al tema diplomático, en el tema de las zonas de empleo y desarrollo económico o ciudades modelos, como se les conoce, la Embajada de Estados Unidos ha sido perjudicial en la temática. Cualquier tipo de avance que se haya podido hacer ha sido bateado, porque siempre manejan el tema de que estamos en contra de las inversiones, e incluso en temáticas como justicia tributaria, que sí son de importancia y este gobierno ha abordado, que es lo que podríamos decir que, vaya, por lo menos van a atajar este problema de evasión fiscal. No, la embajada salió a dar un comunicado o a hablar sobre el tema, establecer una conducta. Entonces salen el resto de los no todos los empresarios, pero los empresarios que están metidos en la problemática salen, se sienten acuerpados. Entonces el tema de justicia tributaria, pese a que ya vamos a elecciones otra vez, no ha logrado llegar a que se convierta en ley. Gracias. Gracias. Y si Víctor nos cierra. Yo creo que los niveles de corrupción son elevados, ¿no? Y es un comportamiento muy regional, muy latinoamericano, pero yo creo que obviamente la política o los nuevos funcionarios han venido aprendiendo de las viejas prácticas, ¿no? Cómo funcionan, digamos,
siempre hay promesas de campaña en transparencia, siempre hay promesas de campaña electoral de que van a ser justos, pero luego el poder envuelve otro tipo de decisiones que son acuerdos con grupos que tienen, no sé, que dominan también la opinión, que dominan las decisiones del gobierno. Y por eso vemos políticos en Guatemala envueltos en temas de narcotráfico, en convenios con los grupos de crimen organizado en Honduras, que es una práctica recurrente, diputados, ¿no? Con un perfil abierto, acusados y que abiertamente también hablan de sus relaciones. En El Salvador ahora mismo no hay comprobantes, no hay pruebas de esto, pero también hay pruebas de los acuerdos o que están cediendo contratos a empresas constructoras sin una licitación, sin un proceso de licitación. Es decir, es una práctica muy latinoamericana porque la población en Centroamérica, en Latinoamérica, no es consciente de que un funcionario está bajo su mando, es decir, bajo su poder de decisión, y es la población la que decide quién entra o quién sale a dirigir la política de los países, ¿no? Y entonces estamos viviendo un tiempo en el que los funcionarios están haciendo sus, digamos, actúan de una manera muy cínica. Ya no les importa, obviamente, las denuncias que se hagan desde el periodismo, ya no les importan las denuncias que hagan las organizaciones y están actuando bajo esa medida. El Salvador, una diputada, Claudia Ortiz de Vamos, es la que ha sacado a la luz, es decir, cómo funcionan las planillas y los contratos que hay a partir del presupuesto que tienen mensual. Y ningún diputado de la bancada oficialista ni el presidente mismo han salido a rendir cuentas en aras de la transparencia para desmentir, dice a esta diputada, que es la que está diciendo, miren, esto es lo que recibimos, porque ha habido ya un reclamo de la población a los diputados sobre los gastos que han tenido y sobre plazas fantasmas también que hay en la Asamblea Legislativa, pero todos están guardando silencio, todos están en esta situación y no hay respuestas claras a la población. Y entonces, en ese sentido, parece que no ocurre nada. Bueno, con esas palabras no ocurre nada y el estatus de los tres países, desafortunadamente tenemos que concluir, pero les animamos que continuar esta discusión y estar pendientes de lo que está pasando en Centroamérica y yo creo también velar por los periodistas. Así que vamos a tener que dejarlo allí. Nos disculpamos porque no pudimos contestar todas las preguntas que creo hemos visto en el chat, que son muy buenas preguntas. Y nuevamente muchas gracias a Elsa, Víctor, Marcia por sus aportes en este tema tan importantes. Y esta conversación fue patrocinada gracias al apoyo de Latin American Working Group y Refugees International. Agradecemos la participación de la audiencia que está aquí. Tuvimos como 63 plus personas. Les invitamos a consultar las recomendaciones de Alianza Américas. Ese material ha sido preparado en materia de la libertad de prensa y justicia climática en México y Centroamérica. Allí ustedes han tenido el link, el enlace para ver cuáles son esas recomendaciones. Y antes de terminar, les queremos invitar a la próxima sesión de serie de webinars que está teniendo Alianza América y esa se va a titular las vulnerabilidades entrecruzadas enfocadas en la infancia y la niñez, que será el próximo 14 de agosto. Que compartimos en el chat y como enlace también anteriormente. Y bueno, otra vez muchísimas gracias y estaremos pendientes y por favor permanezcan seguros
y salvos. Y muchas gracias por su trabajo. El periodismo importa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar acá. Muchas gracias, un placer volverlos a ver.